amado Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces a prepararnos para entrar a la palabra de hoy. ¿Quién está listo para la palabra? Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor amado, por el día. Te damos gracias por el tiempo de adoración que hemos tenido. Te damos gracias por darnos el privilegio de poder ofrendar. Y ahora te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, que prepares nuestros espíritus para poder recibir el rema que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te pido, Dios, que toda palabra que salga de mi boca sea una palabra que nos ministre y que nos encamine de acuerdo al propósito que tú tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Si son tan amables, me gustaría que entonces que me acompañen al libro de Colosenses, a la carta de Colosenses, capítulo 1. Y hoy voy a estar hablando bajo el tema, ¿qué ha producido el Evangelio en mí? Es una pregunta. No debe ser una pregunta retórica. Debe ser una pregunta que todos nosotros constantemente debemos estar evaluando, usándola para evaluar mi relación con Cristo. ¿Qué ha producido, qué ha causado, qué efecto ha tenido el Evangelio en mi persona? Bendito Dios. Y el objetivo, bendito Jesús, Ariana, bendito Jesús, el objetivo para el día de hoy, primero voy a presentar la verdad que el Evangelio debe producir cambios visibles en nuestra vida. El Evangelio debe producir cambios visibles y espero que al final de esta enseñanza podamos entender esto. Segundo, quiero que nosotros entendamos que cómo es que el Evangelio debe tener la autoridad en nosotros. El Evangelio, la palabra de Dios debe tener la autoridad, debe ser la autoridad sobre nosotros. ¿Entendemos eso? Sobre nosotros. Debe ser la constitución que nosotros usamos para poder regir nuestras vidas. Ahora, vamos a hablar sobre la razón de esta carta. Vamos a hablar sobre las razones de esta carta. Antes de decirle, primeramente le voy a dar unos datos o un dato para que podamos poner en perspectiva qué es lo que está sucediendo aquí o qué pasa por la mente del autor cuando él escribe esta carta. Las personas que asistieron a las clases de cómo estudiar la Biblia saben que algo que nosotros debemos siempre hacer es estudiar el fondo histórico, el fondo cultural, para poder entender qué es lo que sucede o estaba sucediendo en esos tiempos. La iglesia de Colosas estaba localizada aproximadamente a unas 100 millas de la de Éfeso. Y al norte, ahí arribita, 30 millas al norte, se encontraba la iglesia o la ciudad de la Odisea. Y digo esto porque es importante entender que en esa trayectoria, en esa ruta, era donde estaba la ruta principal de mercadeo que existía en el Asia Menor. Ahí era donde estaba la ruta principal de mercadeo que movía todos los productos de un lado, desde el este hasta el oeste. Y cuando llegaba al lugar de la Odisea y Hierápolis, era donde entonces se distribuía para el norte y para el sur. Por consiguiente, entendemos que no solamente eran judíos o eran griegos las personas que transitaban por estos lugares, sino que eran personas de todo tipo de cultura, lenguaje, de diferentes naciones. Y esto tiene la tendencia, si no, mire a los Estados Unidos de América, mire lo que sucede aquí. Todo esto tiene la tendencia de producir cambios en una cultura, de influenciar una cultura. Si usted aquí lleva mucho tiempo, sabe que América se le llama la olla
la olla de las naciones o de los lenguajes, la olla, porque es ahí donde se mezcla todo. Aquí tenemos puertorriqueños, mire, tenemos puertorriqueños, tenemos dominicanos, y si hubiese puertorriqueños, dominicanos, bueno, y otros por aquí, chilenos, ¿verdad? Y colombianos, si fuesen así, mire, todo estaría bien. Lo que pasa es que hay de otras cosas también, hay de otras culturas, y no voy a hablar de eso, pero eso es lo que se habla de América. Y Colosas entonces estaba ahí, por estar a 30 millas de la iglesia de la Odisea, estaba entonces bajo el peligro de tener una influencia de lo que se llama el sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo religioso? Sincretismo religioso no es nada más que una mezcla de diferentes religiones, una mezcla de diferentes ideas sobre diferentes religiones y que tienen el potencial o que influencian a otra para adoptar. Entonces, yo, siendo influenciado por el dominicano, me gusta el mangú. Yo, siendo influenciado por el colombiano, me gusta la bandeja paisa. Yo, siendo influenciado por el chileno, me gusta el asado. Eso es un anuncio político. Mi nombre es Henry Napolón y yo apruebo este mensaje. Bendito Dios. Pero entienden que todo esto es un peligro para la cultura. Entonces la iglesia de Colosas, estando tan cerca, estaba bajo diferentes peligros. Y es por eso entonces que el apóstol decide escribirle la carta a estas personas. La primera razón eran los falsos maestros. Habían unos falsos maestros. Después del capítulo 1 que el apóstol usa para usar como una introducción más o menos, él entonces en el capítulo 2 dice en el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En otras palabras, aquí tenemos a la iglesia de Colosas que estaba siendo influenciada por estos falsos maestros en una falsa doctrinas de hombre. Y yo creo que si nosotros tomamos ese versículo 8 del capítulo 2, lo podemos aplicar a lo que está sucediendo hoy aquí en Norteamérica, que tenemos diferentes filosofías de huecas sutilezas, que tenemos muchas tradiciones de hombre y que en la iglesia quizás se está conformando más a los rudimentos del mundo que a los rudimentos de Dios. La iglesia está asimilando por causa de este sincretismo religioso. La iglesia en América se encuentra entonces asimilando, siendo influenciada por estos rudimentos de hombres. Así que ese primer aviso o razón por la cual el apóstol escribe esta carta a Colosas debe ser un aviso también para la iglesia de los tiempos de hoy. Las falsas doctrinas, las falsas filosofías. La segunda razón es que por el otro lado teníamos los judíos legalistas y sus enseñanzas. Si ustedes miran ahí en el capítulo 2 de Colosenses, los versículos 11 y 16, van a notar ahí que está hablando. Vamos a leerlo para que entendamos mejor. 2, 11 y 16. Dice primeramente: y vosotros, estando muertos en pecados y sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. El el 11 que tenía que leer. En él también fuiste circuncidados como circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, segundo peligro que había, primeramente tenían los falsos maestros, segundo tenían estos judíos legalistas que se encontraban tratando de influenciar
a las personas, a los creyentes que había en la iglesia de Colosa, para decir, no, ustedes tienen que seguir el sistema judío, el sistema de la ley. En otras palabras, estaban minimizando el trabajo de Cristo, la obra de Cristo, como la pastora estuvo hablando, básicamente diciendo que el trabajo de Cristo fue que traer el perdón, causar el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. Pero en estos tiempos, estos judíos querían tratar de ejercer un tipo de influencia en los creyentes, diciéndoles, no, tú necesitas regresar y hacer estas cosas. Y en el día de hoy la iglesia también se encuentra en esas situaciones donde nosotros creemos que es por obras y no por fe, que es por obras y no por gracia. Y yo creo que la gente debe de entender de una vez y por todas, la iglesia debe entender de una vez y por todas que nuestra salvación no depende de lo que yo haga, no depende de lo que yo diga, solamente depende de la relación que yo tenga con Cristo Jesús. Bendito Dios. Lo único que yo tengo que hacer es confesar con mi boca y creer con mi corazón que Jesús es mi Salvador y yo soy salvo. Bendito Dios. Pero necesito creerlo de corazón. Y no hay necesidad, no tengo que hacer nada. No tengo que caminar como hacía en los tiempos de antes, desde Barranquitas hasta ahí bonito, en un Viernes Santo, para hacer un Vía Crucis, para decir que estoy más cerca de Dios, para después de esa misma noche irme para un baile. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. De día hacía un Vía Crucis, caminaba desde Barranquitas. Oye, y una caminata larga y en ayuna. Y caminaba todo eso hasta allá. Y recuerden que si usted camina para allá, usted tiene que caminar para atrás. Así que doble la caminata. Entonces caminábamos para allá, con todo, haciendo todas estas cosas, para después de esa noche irnos a bailar. Pero no, estábamos bien, porque yo hice lo que tenía que hacer. Bendito Dios. La tercera razón por la cual el apóstol escribe a la iglesia de Colosa, el tercer peligro es en el versículo 18 del capítulo 2, bendito Dios, nos dice a nosotros que habla sobre la dogma de la adoración de los ángeles. La dogma de la adoración de los ángeles, versículo 18 del capítulo 2 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. En otras palabras, estaban poniendo a los ángeles sobre la persona de Cristo. Estaban creando este sistema de adoración falso. Pero no es eso lo que está sucediendo en los días de hoy. No es eso lo que está sucediendo en la iglesia en los días de hoy. Quizás no lo llamemos por nombre como ángel o algo, pero estamos nosotros verdaderamente adorando otros dioses. Estamos adorando al Dios del dinero. Estamos adorando a otros dioses. Hasta personas estamos adorando. Porque las personas dicen, si este no va a predicar, yo no voy. Mejor voy a otra iglesia. Y si esta persona va de una iglesia a la otra iglesia, entonces ahí está que lo están siguiendo. Usted entonces no está siguiendo a Cristo. Usted lo que está siguiendo es al hombre. Usted está siendo influenciado por esa doctrina del hombre. Yo no estoy diciendo que sea incorrecto quizás la doctrina del hombre. Quizás la persona es ungida. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo su corazón. Su corazón no está recto porque está siguiendo lo que este hombre tiene. No está siguiendo a Cristo. Y el mismo espíritu que se mueve en ese lugar se mueve en este lugar. No hay una sola iglesia en este mundo. Por favor, presten atención. No hay una sola iglesia en este mundo que pueda decir es en mi iglesia donde únicamente se predica la verdad. No, hay muchas iglesias donde la verdad se predica. A usted lo que le consta es solamente orar y que el Señor, el Espíritu Santo, los lleve a este lugar donde la palabra de Dios es buena, donde la palabra de Dios es elocuente, donde la palabra de Dios es correcta, donde la palabra de Dios lo pueda edificar. Bendito Dios. No se deje llevar por las bolitas de humo, no se deje llevar por las luces, no se deje llevar por nada de eso. Busque la dirección del Espíritu Santo que lo lleve al lugar donde Él quiere
porque es ahí donde usted va a crecer, es ahí donde usted va a madurar. Y Dios lo que quiere, vamos a ver más adelante, es que usted crezca en la fe. Que usted crezca en la fe. Por consiguiente, el objetivo de esta carta era que combatir la falsa doctrina para demostrar cómo la doctrina de Cristo debe afectar nuestro diario vivir. El apóstol tiene ese propósito en mente de decir, yo te voy a representar cuáles son las falsas doctrinas, lo que tú estás creyendo erróneamente, para que verdaderamente la doctrina de Cristo finalmente entre dentro de ti y produzca cambios en tu vida. Porque una relación con Cristo debe producir cambios en tu vida. Es imposible, hermano. Escríbalo, márquelo como usted quiera hacerlo por ahí y ponga la fecha, el tiempo de hoy, todo. Es imposible que usted diga, yo tengo una relación con Jesús y usted es el mismo que era antes. Toda persona en la Biblia que tuvo un acercamiento, que tuvo un tiempo, que tuvo un evento con Cristo o con Dios, fue cambiado, fue transformado de tal manera que nunca más fueron igual. Si usted ha sido tocado por el Espíritu Santo, si usted ha sido transformado por el Espíritu Santo, usted nunca más será igual. Usted será una persona diferente. En el capítulo 3 del libro de Juan, él le estaba diciendo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y si una persona nace de nuevo, eso quiere decir que lo viejo ha sido olvidado y usted es una persona nueva. Usted es una persona nueva, un depósito nuevo. Usted es un vino nuevo. Usted es un odre nuevo, donde Dios puede hacer cosas diferentes que las del pasado. Yo no camino, yo no hago, yo no hablo lo que yo hacía en el pasado. ¿Por qué? Porque yo he sido transformado por el poder del Evangelio, por la palabra de Cristo, por la transformación de Cristo en mi vida. Y yo creo que todos ustedes pueden decir amén, porque también ustedes han sido transformados por esta misma palabra. Aleluya, me siento sordo, estamos bien. Gloria que vive. La carta comienza, la carta de Colosenses, como es de costumbre de parte del apóstol. Si usted mira todas las cartas, él estaba siguiendo lo que era de costumbre en esos tiempos. Él comenzaba diciendo, yo soy el apóstol Pablo, yo soy quien te estoy escribiendo. En los días de hoy nosotros cogemos y escribimos una carta. Bueno, yo creo que ya ni carta escribimos, ¿verdad? Pero sucede lo mismo con los emails. Usted tiene, la firma de usted lo tiene al final del email, ¿verdad? Del correo electrónico. Usted tiene su firma al final. Entonces la persona tiene que leer todo esto para saber, oh, esto viene de tal persona. Pero en los tiempos del apóstol Pablo era de costumbre donde la persona decía quién era primeramente. Lo primero que la persona hacía cuando abría una carta era saber de quién procedía la carta. Y entonces el apóstol Pablo aquí en el capítulo 1 sigue esa costumbre y después procede, como de costumbre hacía, empezar a dar gracias a Dios por las diferentes cosas que él había oído sobre las iglesias, sobre la iglesia a la cual estaba hablando en esos tiempos. Empezaba a hablarles de los atributos que había llegado a sus oídos que esta iglesia tenía. Y cuando yo leía esta parte, yo dije, wow, qué bueno sería si a mí personas empiezan a llegar a mi vida y a decirme y a hablarme de todos ustedes y cómo es que se están comportando de acuerdo al Evangelio. Que diga esta persona, wow, esa persona verdaderamente, que esa persona sí que refleja a Dios. Usted sabe que yo como pastor no me estaría malo que me digan eso, pero necesitamos comportarnos de tal manera para que las personas puedan ver, porque el Evangelio no es palabra. El Evangelio no es palabra. El Evangelio no es solamente, yo puedo hablar todo lo que yo quiera del Evangelio, hablar todo lo que quiera del Señor, pero la realidad es que el Evangelio debe ser una acción, debe ser algo visible que la persona pueda ver en usted. Ese es el verdadero Evangelio. Y entonces aquí el apóstol comienza a hablar y darle gracias a Dios y empieza a recordarle sus atributos.
Pero antes de entrar en el mensaje, me gustaría ver en el versículo 1 algo que es bien poderoso, porque yo creo que aplica a todos nosotros. Empieza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Timoteo era el sidekick. Era la persona que estaba al lado de él porque era joven, y Pablo estaba entrenándolo. Entonces él estaba ahí y Pablo era quien, y quizás era Timoteo el que le escribió la carta, fue el escriba quizás el apóstol le dictó, quién sabe, pero estaba Timoteo. Pero dice primeramente Pablo, apóstol de Jesucristo, bendito Dios, apóstol de Jesucristo, hablándonos a nosotros sobre la autoridad. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstolos habla de un mensajero que es enviado con órdenes. Habla de un enviado o de un representante. Eso es lo que la palabra apóstol es. El apóstol no quiere decir es una persona que ha recibido la revelación mayor, es una persona que tiene un mensaje mayor. No, el apóstol es un enviado. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted es un enviado, porque a nosotros Jesucristo nos dijo que fuéramos por el mundo entero predicando su palabra. Nosotros fuimos comisionados para ser agentes de cambio. Fuimos comisionados para proclamar un evangelio. Fuimos comisionados para hablar una palabra. Entonces usted es un enviado. Usted es una enviada. Y si usted es un enviado o una enviada, el que lo envió lo ha dotado usted de una autoridad para que usted pueda hablar la palabra de Cristo, para que usted pueda hablar el mensaje de Cristo. No se sienta como menor, siéntase mayor. Sí, siéntase mayor, porque usted ha sido comisionado por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, por el Alfa y el Omega. ¿Para qué? Para predicar la palabra, para llevar el evangelio. No crea que su trabajo es sentarse en una banca de la iglesia. No crea que su trabajo es solamente asistir a los 7 cultos de la iglesia. Usted puede asistir los 8 días de la semana a la iglesia, los 9 días de la semana, los 10 días de la semana, y eso no le hace a usted salvo. Usted necesita hacer el trabajo porque usted es un apóstol, usted es un enviado. Y porque usted es un enviado, usted tiene la autoridad por parte del reino para llevar, ejercer sobre ese lugar. Los embajadores, cuando van a otros lugares, hablan por parte de la nación que los envía. Ay, Señor, no me saque del mensaje, pero voy para allá. Ay, güey, si el Señor me saca. Pero imagínese esto. Cuando usted va a un lugar, vamos a decir, usted se encuentra en un sitio fácil, Inglaterra. Usted se encuentra en Inglaterra y usted va ahí en London, ahí abajo, y usted busca la embajada americana y usted encuentra la embajada americana. Usted va a ver que la embajada americana tiene una cerca. Una vez usted ponga su pie en esa cerca, usted ha entrado a un territorio americano. Aunque esté localizada en Inglaterra, ese pedacito de tierra no le pertenece a Inglaterra, le pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Para dónde voy? Pregúnteme, ¿para dónde va, pastor? Pregúnteme, atrévase. Lo que quiero decir es esto: cuando una persona llega a su casa debe ser la embajada del reino de los cielos. Cuando una persona pisa su casa, debe entender que está entrando a un territorio que pertenece a Jehová de los ejércitos. Debe entender que las órdenes, que las leyes, que las doctrinas son de qué? Del reino de los cielos, porque han llegado a la embajada de Cristo. Bendito Dios. No están en una embajada de hombres, están... Eso es lo que las personas deben entender. Y desde ahora en adelante, cuando usted llegue a su casa, atrévase, y si tiene una cerca, mejor todavía, atrévase a ponerle, mira, Pili y Freddy, que usted tienen cerca, atrévase a ponerle ahí, embajada del reino de los cielos. Atrévase, y si quiere el sign, yo se lo compro, bendito Dios. Aleluya, no lo hago porque yo no martillo ni un sueño, bendito Dios, pero se lo compro y tengo que comprarlo. Bendito Dios. Pero atrévase, que la gente entienda a dónde han llegado.
que no lleguen ahí y se crea que están en un lugar como en el mundo. Oh, no, vamos a regresar. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, comenzando con el versículo 3, entonces el apóstol empieza a darle gracias diciendo, bendito Dios, siempre orando por nosotros, damos que gracias a Dios. ¿A quién le damos las gracias? A Dios, no a los hombres. A usted nadie lo ha hecho como usted. No, a usted lo hizo Dios, porque recuerde, usted es una criatura nueva. He aquí, el pasado ya se acabó. Entonces, por causa de Dios, el apóstol está diciendo, yo te doy gracias, y del Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces empieza a hablar sobre los atributos, bendito Dios. Sobre los atributos. ¿Cuáles eran los atributos de la iglesia? Primero, en el versículo 4, el amor por Cristo y el amor por los santos. Versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, el primer atributo que le dice, yo he oído del amor que tú tienes por los santos. Yo he oído del amor que tú tienes por Cristo. Mire esto, mire, una nota, un side note. Usted sabe que cuando el apóstol escribe esto, él nunca había visitado la iglesia de Colosas. Él nunca había ido ahí. Y se sabe por los versículos adelante que fue por Epafras que la iglesia se había fundado, y que no sé si había otros pastores, pero al parecer Epafras era uno de los fundadores. Y él está diciendo, le está dando un reporte diciendo, tú sabes, la iglesia de Colosas, esa gente sí que tiene un amor por Cristo y por los hombres, por los demás santos. Imagínense que vengan donde la pastora, o que vengan donde mí, o que vengan donde usted alguien y le diga, oh, tú perteneces a la iglesia Alcance Urbano y más. Mire, en esa iglesia son tremendos. En esa iglesia sí que ellos aman a los santos. En esa iglesia sí que se ama a Dios. Imagínense que a usted le digan eso sobre esta iglesia. ¿Cómo se sentiría usted? Usted se sentiría orgulloso quizá, ¿verdad? Y así nos sentimos nosotros. Pero imagínense cómo se sentía el apóstol cuando le dicen, oh sí, esa gente aman a Cristo y aman a los santos. El segundo atributo en el versículo 5 nos dice a nosotros que vivían con una esperanza celestial a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. En otras palabras, estas personas estaban viviendo con una esperanza de que lo que ellos iban a recibir no estaba en este mundo. ¿Me oyeron? Lo que ellos iban a recibir, la promesa que se les había dado, todo lo que ellos estaban mirando para el cielo. Ellos lo estaban mirando en el hoy. Ellos estaban diciendo, es lo que Dios va a hacer por mí hoy. Yo les voy a decir algo, y por favor entiéndame y no me malentienda. Y si tiene alguna pregunta, siéntase libre de hablar conmigo. Pero usted no debe venir a la iglesia porque usted necesita un milagro de Dios. Usted no debe venir a la iglesia porque usted necesita una bendición de Dios. Usted no debe venir a la iglesia porque yo quiero que los hermanos me vean qué bien, qué bonito yo me he visto. Usted debe venir a la iglesia porque usted quiere servir al Dios Todopoderoso. It's not what you can do for what Christ can do for you. It's what you can do for Christ. No es lo que Cristo puede hacer por ti, es lo que usted puede hacer por Cristo. Y estas personas vivían con esa esperanza, entendían eso, que mi bendición, como dice en Efesios, yo he sido bendecido con toda bendición espiritual en los cielos, bendito Dios. Eso es lo que quiere decir, mis bendiciones están todas allá arriba y me esperan, y eso me hace vivir a mí con esperanza, y esta iglesia vivía con esperanza. Tercero en el versículo 6, ellos estaban dando frutos en toda buena obra. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. En otras palabras, desde el día que te convertiste, tú empezaste a dar fruto. Yo no sé qué, pero yo he visto personas que llevan 20 años en la iglesia y todavía estoy esperando que se vea una hojita, ni siquiera el fruto, la hojita de que ahí va a salir un fruto. Tíreme una piedra si quiere. Pero esa es la realidad. Nosotros fuimos llamados para dar fruto. Desde el día que nos convertimos, nosotros debemos estar
empezando a dar frutos. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya. ¿Usted sabe lo que eso significa en griego, hechura suya? Hechura suya está hablando de una obra maestra. Usted va a un museo y usted ve en el museo y dice, ¡wow! Eso sí que es una obra maestra. Ahora imagínese en el museo de la fe, que lo vean a usted y la persona diga, ¡wow! Eso sí que es una obra maestra. Eso es lo que usted es. Usted es una obra maestra de parte de Dios. Es hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras, pero no se queda ahí. Usted, cuando el creador, el Da Vinci de los cielos, el Da Vinci de los tiempos, bendito Dios, cuando él cogió y lo miró a usted, él empezó a decir, aquí le voy a tener una canita, aquí le voy a tirar otra canita en el bigote para que se le vea un poquito, tú sabes. No se equivoque, es una obra maestra, pero dice aquí, que Dios preparó ¿de qué? Antemano, para que anduviésemos en ella. Usted ha sido preparado, y desde antemano, desde antes de usted haber sido creado, ya se le había preparado un camino. Una asignación, Yes, como dice la pastora, una asignación, un homework para los americanos, un homework. Bendito Dios. Hay un homework, hay algo que Dios ha preparado, y a usted le toca buscar el conocimiento, como dice en el versículo 9, buscar ese conocimiento de la voluntad de Dios para que pueda caminar en él. Si usted se siente vacío, es porque usted no está haciendo el trabajo que Dios le ha encomendado, porque cuando usted trabaja en las obras que Cristo tiene para usted, en su corazón hay gozo. I love that one. Gracias, Señor. Cuando usted está trabajando en lo que Dios le ha encomendado, preparado desde antemano, hay gozo en su corazón. Eso lo llena. Si usted está supuestamente a estar cantando, cante. Si usted está supuestamente a estar dibujando para Cristo, dibuje. Si usted está supuestamente, usted brega con computadora y todo eso, mire, trabaje en el ministerio de la iglesia, de la media. O sea, busque qué Dios ha hecho. Quizás Dios le ha dado a usted una habilidad para limpiar. Pues ayuda a limpiar el templo. O sea, hay tantas y tantas maneras que usted puede servir. Pero usted tiene que servir en el camino, en el propósito, en la oficina que Dios le ha llamado a usted a servir. Si Dios lo ha llamado a que ayude con la limpieza de la iglesia, no trate de ser el pastor. Déjame tomar un poquito de agua porque no soy un camello. ¿Me entienden? Busque cuál es el llamado, busque cuál es el propósito y hágalo para que usted sienta y esté lleno de gozo. Pero ¿qué otro atributo había en la iglesia? El número 4, en el versículo 7 dice aquí, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, sometimiento a la autoridad pastoral. Esta iglesia se había sometido a la autoridad pastoral. Óyeme, ¿qué cosa más grande hay en la iglesia hoy que las ovejas no se quieren someter al pastor? Pero es la realidad. Si usted es miembro de una iglesia, en este caso, la iglesia Alcance Urbano y más, es su trabajo someterse a la autoridad pastoral. Porque la autoridad pastoral de la iglesia se somete a la autoridad de Cristo. Yo no me someto a la autoridad de hombre, yo me someto a la autoridad de Cristo, para que Cristo me llene, para que Cristo me indique, para que Cristo me ayude, para que Cristo me guíe, para que Cristo me enseñe cómo lidiar con usted. Una vez nosotros tenemos una amistad que está en el norte, no sé si ha llegado aquí a la Florida o no, pero la amistad nos dijo algo que nunca se nos ha olvidado. Nos dijo, ay bendito, a ustedes les va a tocar pastorear a las cabras con las ovejas. Mire para el frente, yo no estoy llamando a nadie cabra, pero si usted no se está sometiendo, usted es una cabrita. Bendito Dios. Pero es la realidad. Entonces esta iglesia tiene un atributo poderoso, que se sometían a la autoridad pastoral. Les voy a dar un secreto. Si usted quiere ser bendecido, sométase a la autoridad pastoral. Ahora, si la autoridad pastoral no está andando
de acuerdo a los estatutos de Cristo. Si el pastor no está andando de acuerdo a como Cristo demanda, entonces usted no tiene que someterse a eso, porque si él no se está sometiendo, usted lo que tiene que hacer es huir de ese lugar. Huir por su vida. Porque cuando hay un pastor que no se somete a la autoridad de Cristo, hay un problema muy grande. Aleluya. El quinto atributo. En el versículo 8 nos habla del sometimiento a la autoridad del Espíritu Santo. No solamente estaban sometidos al pastor, sino que estaban sometidos al Espíritu Santo. Todo cristiano debe estar sometido al Espíritu Santo. Todo cristiano debe estar sometido a la guianza del Espíritu Santo. Todo cristiano debe estar viviendo de acuerdo al Espíritu Santo. La palabra nos enseña que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero yo voy a orar al Padre para que nos envíe un paracletos. Paracletos quiere decir un ayudador, quiere decir un confortador, hablando sobre el Espíritu Santo, aquel que nos va a guiar a la verdad. Entonces, si usted quiere ser exitoso, y exitoso entre comillas, si usted quiere ser efectivo, vamos a cambiar exitoso por efectivo. Si usted quiere ser efectivo en el reino de los cielos, entonces sométase a la autoridad del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le diga, no tires la piedrita, oye, no se diga entonces voy a tirar el peñón. Si él le dijo no tire la piedrita, no tire la piedrita. Eso no quiere decir que no era esa, que era esta. Eso quiere decir que no tire ninguna. Sométase a la autoridad del Espíritu Santo. Pero todos estos atributos fueron a causa y efecto. Fueron a causa de algo importante. Y eso lo vemos en el versículo 5. El versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, en la cual ya habéis oído. ¿Por qué? Por la palabra verdadera del Evangelio. Todo esto que hemos hablado hasta ahora ha sido posible o fue posible para la iglesia de Colosas, y solamente es posible en su vida siempre y cuando usted oiga la palabra verdadera del Evangelio. Ahí está. Ahí está el centro del mensaje. El oír la palabra verdadera del Evangelio. Y la palabra verdadera del Evangelio está escrita en este libro. No está escrita en los 7 pasos como ser cristiano. No está escrita, yo no sé si existe, yo solamente lo estoy diciendo, pero porque usted va a una librería y todo lo que ve son los 4 pasos para esto, los 10 pasos para aquello, los 25 pasos para aquello. Oye, eso parece más un AA meeting de eso que para los cristianos que... Aleluya, déjame salirme de ahí. Bendito Dios. Pero tú entiendes, aquí está en el Evangelio, la palabra de Dios. Eso es lo que va a producir en nosotros estos atributos. Nuevamente, la pregunta es, ¿qué ha producido el Evangelio en usted? ¿Qué ha producido el Evangelio en mí? ¿Ve usted algunos de esos atributos en su vida? ¿Sabe usted que debe estar manifestando uno de estos atributos y no lo está manifestando? Todos estos atributos deben ser manifestados de tal manera que toda persona que lo vea a usted pueda decir, ese es un creyente. Ahora, nosotros hemos leído qué es el Evangelio. ¿Quién ha oído que es la palabra Evangelio? Levante la mano para ver. Yo creo que todos nosotros hemos oído en un momento u otro, hemos oído la palabra evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Alguien se atreve a decirme qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Denle una estrellita a la hermana ahí. Imagínate, espíritu, la hermana estrella, denle una estrella. Bendito Dios, aleluya. Las buenas nuevas, eso es lo que la palabra griega evangelion significa, buenas nuevas. Pero eso va más allá. Le voy a decir un secreto. La palabra evangelion es una palabra, una noticia, buenas nuevas de victoria. De victoria. ¿Por qué, pastor, usted se atreve a decir eso? Bueno, en los tiempos
griegos, el evangelion era cuando había una batalla, había una guerra y ellos salían a la batalla, salían a la guerra, y los que se quedaban atrás estaban siempre día a día, momento en momento, así, en expectativa. Ay, ¿cuándo llega el mensajero? ¿Cuándo llega el mensajero? Y cuando veían el mensajero que venía, uno en un caballo blanco, dos con un laurel que se ponía en la cabeza, una corona de laurel, y ellos empezaban a gritar: hemos ganado, hemos tenido victoria. En otras palabras, el evangelio es la buena noticia que usted es un victorioso. El evangelio quiere decir que usted ha ganado. Si usted ha recibido la palabra de Dios, entonces ese evangelio, esa palabra verdadera, lo ha hecho usted victorioso. Y eso es lo que el evangelio significa. ¿Cómo? Si le va a dar un aplauso, déselo a Cristo. Usted ha ganado la batalla. Usted quizás no lo sabe, pero ya usted ha ganado la batalla. El que vino con usted va a descender un día, va a descender, usted va a bajar en un caballo blanco, y dice, y todas las huestes van a estar detrás de él, pero usted no va a tener que pelear nada. Y él dice, como el poder de su boca lo destruirá. Como el poder de su boca lo destruirá. Usted es un victorioso por el evangelio, la palabra verdadera de Cristo. Llamado al evangelio. ¿Y cuál es el llamado del evangelio? ¿Cuál es el llamado del evangelio? Primeramente, número uno, ¿sabe? Es que nosotros, mire, un time out. A nosotros nos preguntan, ¿a qué religión tú perteneces? Y la persona dice, ¿a quién? No, cuando dice, yo soy un evangélico, se ha convertido en un cliché. Y la persona no sabe ni por qué ellos dicen que son evangélicos. ¿Qué significa? Yo le acabo de dar lo que quiere decir. Son las buenas noticias de que ya usted ha ganado la batalla, que usted es un victorioso. Pero entonces, este llamado del evangelio debe producir algo en nosotros. Primeramente, Jesús dice, el llamado del evangelio dice que Jesús lo proclamó. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Por cuanto Jesús lo predicó, nos toca a nosotros proclamar y predicar el evangelio. El llamado número uno que todos nosotros tenemos, predicar el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Número dos, en Filipenses 1:17 dice que debemos defender el evangelio. O sea, no solamente predicamos el evangelio, no solamente somos llamados a predicar, somos llamados a defender el evangelio. Filipenses 1:17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto ¿para qué? Para la defensa del evangelio. Entonces, usted es llamado a predicar, usted es llamado a defenderlo. Tercero, no solamente llamarlo a defenderlo, sino que también usted está llamado para comportarse o laborar en el evangelio. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hay un llamado para nosotros comportarnos de acuerdo al evangelio que nosotros creemos. Y eso es lo que dice ahí en Filipenses 1:27. Número 4, no solamente estamos hablando que trabajemos, laboremos y que nos comportemos, sino que también tengamos comunión en el evangelio. Filipenses 1:5, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Somos llamados para vivir en comunión por causa del evangelio. Óyeme, ¿y por qué tanta disensión? ¿Por qué tanta contienda? ¿Por qué tanta discusión, verdad, Alberto? Óyeme, discuten hasta por los santos, que no deberíamos estar discutiendo por ellos, pero hasta los santos los traen aquí para discutir de ellos. No, debe haber comunión por causa del evangelio, debe haber comunión, armonía entre los hermanos, bendito Dios. Pero no solamente debe haber armonía, tampoco nosotros somos llamados para no avergonzarnos del evangelio. Hay muchas personas que no se atreven a llevar una Biblia al trabajo, que no se atreven a hablarle a una persona, Cristo te ama, porque no quieren que los den label, que los marquen como cristianos. Ahí va, antes era, hace 20 años atrás, ahí va el aleluya. ¿Y usted sabe por qué decían eso? Porque iba cargando con una Biblia más grande que la cabeza de ellos, así.
pero lo hacían con amor, lo hacían por celo de la palabra de Dios. Hoy no nos atrevemos. Hoy no nos atrevemos ni llegar a la iglesia. Yo entiendo sobre los dispositivos electrónicos, la tecnología. I'm okay with that. I'm okay with that. Pero no se avergüence del evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Segunda Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de pasar por una prueba. Eso es lo que está diciendo el apóstol ahí. No te avergüences de estar pasando una prueba, de que te estén llamando aleluya, de que te estén llamando evangélico, de que te estén llamando fanático, de que te estén llamando lo que te estén llamando por causa del evangelio que tú crees. Porque hay gente que tiene, oye, no dicen una palabra por miedo. No se avergüence. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Romanos capítulo 1 versículo 16, 17 dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, es dinamita de Dios para la salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Usted es portador de una dinamita que trae salvación, que abre el camino. Imagínense esto. Yo me imaginaba esto. Me imaginaba en los tiempos de antes, cuando iban construyendo carreteras por los montes y todo, ellos usaban dinamita para tumbar pedazos de piedra, para tumbar pedazos de esa montaña, para poder hacer el camino, para que las personas pudiesen transitar de un lado al otro. Y eso es lo que hace el evangelio. Es poder, es dinamita que abre el camino para que las personas puedan transitar de la muerte a la vida. Para que puedan transitar de la muerte a la vida. Eso es lo que el evangelio hace. No te avergüences del evangelio. El versículo 17 sigue diciendo ahí: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Bendito Dios. La justicia de Dios se revela en el evangelio que usted es portador. Recuerden la palabra apóstolos, enviados. Si usted dice: yo soy un evangélico, entonces entienda que usted es portador de eso que es poderoso, que puede dar la vida a aquel que está en muerte. Y como el apóstol estaba diciendo, todo esto se hace por medio de nuestras acciones, por medio de nuestro caminar. Ahora yo voy a preguntar, tengo más en mensaje, eso es solamente la introducción. Bueno, todavía no. Bendito Dios, deme un minuto más. Dame más. Dame la otra. Bendito Dios, dame la otra. Ahora, el apóstol decía en Gálatas: ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay? Al parecer hoy, pueblo, hay 20 evangelios. Al parecer hoy, si dejamos que sea hoy para nuestro pastor, todos los caminos conducen a Roma. No importa quién tú seas, tú vas a ser salvo. Tú vive la vida al garete, vive la vida loca, que como quiera que seas, tú vas para el cielo. O de acuerdo a otra religión dice ahí que tú vienes, te ponen en un lugar que se llama purgatorio y poco a poco te vas subiendo hasta que llegas arriba y ya estás salvo. Pero yo quiero decirles algo: solamente hay un solo evangelio. El apóstol Pablo lo describió de muy buena manera en el capítulo 1, versículos 5 al 9 del libro de Gálatas, y con esto termino. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo me maravillo cuando yo oigo personas que en un tiempo, como dijo la pastora, fueron y recibieron una sanidad, fueron y recibieron algo, pero después viene temporalmente ahí y después ¡pum!, se desaparecieron. No lo ves más. Y busco en la Biblia, que usted va a encontrar en la Biblia,
Venga que los leprosos, ¿y cuántos? ¿No eran ustedes un montón? Solamente uno vino. De 10 uno. ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están estos 9? ¿Por qué? Porque se han ido en pos de otro evangelio. Y esta noche o esta tarde, perdón, yo quiero que entendamos una cosa. Hay un solo evangelio y el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy maravillado que estén siguiendo otra cosa. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que hay otro evangelio, no que hay otros caminos, sino es que hay falsos maestros que están diciendo Dios es amor y tú puedes vivir la vida como tú quieras, pero tú vas para el cielo. Mentira del diablo. Usted se comporta como el mundo y usted va para el infierno. Sí, mi Dios. Si usted no vive la vida que Dios demanda, usted va para el infierno. No hay 3 lugares. No se crea que hay 3 lugares. No se crea que está el cielo, que está el purgatorio, la sala de espera, o que está el infierno. Hay 2 lugares. O usted va para arriba o usted va para abajo. Y yo le doy gracias a Dios que yo no puedo ver así los espíritus. Cuando digo los espíritus así de forma visible. Porque si yo estoy en un hospital y usted se está muriendo y yo veo que usted se muere y el espíritu va para abajo así, yo voy a llorar por usted. Pero si yo veo que el espíritu va para arriba, yo voy a reírme por usted. Porque usted me ganó. Me ganó la carrera. Me ganó la carrera. Usted ya está con Cristo y yo todavía tengo que quejarme de los dolores de la espalda cuando me levanto, ¿no? Ay, interesita, dame una Motrin, dame una Api, bendito Dios. Pero allá arriba no hay Api, allá arriba no hay Motrin, allá arriba lo que hay es el poder de Cristo obrando en ti. Entonces el apóstol sigue diciendo, dice, mas si aún nosotros, cualquiera de nosotros, o un ángel del cielo, si alguien dice, yo vi un ángel del cielo que se llamaba John Smith, o que se llamaba, déjame no meterme en esa, pero que se llamaba como tal, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Solo que anatema significa, la palabra anatema dice maldito. Maldito. No hay palabra en el idioma griego tan fuerte como esa para hablar de maldición a una persona. Si alguien os predica un evangelio diferente, no es que hay otro evangelio, no importa quién sea un hombre, sea un ángel, sea anatema, sea maldito, dice la palabra. Y termina aquí diciendo, si alguno os predica, como antes os he dicho, también ahora lo repito. Aprendimos en la clase de cómo estudiar la Biblia a prestar atención cuando se repiten las cosas, ¿verdad? La ley de la repetición en hermenéutica está la ley de repetición. Y cuando usted ve algo que se repite, cuando estudia la Biblia, debe prestar atención. Y aquí está repitiéndose de nuevo diciendo, no, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Hemos hablado una palabra jocosa de aquí a allá, pero hemos hablado una palabra verdadera. El título de la enseñanza es ¿qué ha producido el evangelio en mí? Y yo quisiera que todos ahora cierren sus ojos. Yo quiero que cierren todos sus ojos. Y yo quiero que usted ahora, en estos momentos, haga una examinación, una evaluación interna. Y que usted diga, dentro de usted diga, ¿qué ha producido el evangelio en mí? Yo llevo todo este tiempo en la iglesia. Yo he oído de esta palabra evangelio. Yo me he identificado como evangélico. Yo he leído la palabra. Pero ¿qué verdaderamente ha producido el evangelio en mí? ¿Qué atributos tengo yo
¿Qué atributos estoy manifestando yo de tal manera que el mundo pueda ver el Cristo que vive en mí? Todos nosotros, incluyéndome yo, debemos hacernos esa pregunta todos los días. Y en estos momentos yo voy a orar. Yo voy a orar por todas aquellas personas. Por todas aquellas personas que a lo mejor digan, ¿tú sabes qué? Yo no estoy viviendo de acuerdo a las obras que han sido preparadas de antemano. Yo no estoy viviendo de acuerdo a esas obras. Y yo quiero vivir. Yo quiero Dios. Yo quiero vivir de esa manera. La canción que cantábamos decía, renuévame. Renuévame porque yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser el mismo. Pon tu corazón en mí. Pon tu corazón en mí. Yo necesito de ti. Si hay alguien que quizás piense y diga, yo necesito la oración por eso, levante sus manos. Yo voy a orar por usted. Veo sus manos. Veo sus manos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bendito Dios. Yo sé que somos muchos lo que podemos decir. Yo no estoy viviendo de acuerdo a la capacidad. Y usted no debe tener miedo de que lo vean. Veo sus manos. De que digan, veo sus manos, de que digan, wow, esta persona tiene 20 años y mira, ahora que levanta las manos. No. Primero que todo tiene los ojos cerrados. Pero esto no es por qué tiempo yo tengo en el Evangelio. Esto es, estoy yo trabajando y haciendo lo que Cristo me ha encomendado. ¿Hay alguien más antes de orar conmigo? ¿Hay alguien más? Yo mismo levanto mis manos. Bendito Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, por las manos levantadas. Te doy gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Y en estos momentos, Padre, te pedimos como el salmista David, que tú renueves nuestros espíritus, nuestro corazón, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a esas obras, buenas obras, que desde antemano tú has preparado para nosotros. Te pido, Dios, que tú nos des la fortaleza, que tú nos des a cada uno de nosotros el entendimiento y que nos des el de nuevo y que no nos importe, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es la dinamita que abre el camino de la muerte a la salvación. Gracias, Dios. Si hay alguien que no conoce a Dios o que ha oído de Dios y en esta tarde quiere hacer paz con Dios, quiere decirle a Dios, tú sabes que yo estoy cansado de correr, yo estoy cansado de hacer todas las cosas, por tanto tiempo yo me he dedicado a buscar lo mío, pero he sido negligente con el llamado que tú has hecho para mi vida. Si hay alguien en estos momentos que quiere rededicar su vida a Cristo, o que por primera vez quiere rendirse a las manos del Maestro, levante sus manos. Si hay alguien, bendito Dios. En las redes sociales también a ustedes extendemos estos llamados. Y si usted es una persona que quiere ese llamado, por favor, solamente dígalo ahí. Póngalo en el lugar de comentario. Yo quiero que ore por mí, nosotros vamos a orar. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su Salvador, que quiere rededicar su vida? Si hay alguien, levántese sin miedo. No se abochorne del Evangelio, no se abochorne de lo que Dios puede hacer por usted. Es mejor que usted le hablen y lo ridiculen en el mundo, pero que usted esté con Cristo, que usted estar bien con el mundo y no estar bien con Cristo. Si no hay nadie, entonces cerramos esta porción. Padre, gracias por la palabra, gracias, Señor, por lo que nos has dado. Te pedimos, Señor, que toda palabra que ha salido de mi boca sea una palabra que nos encamine a esas buenas obras
que han sido preparadas para nosotros de antemano. Que desde hoy en adelante, Dios, nosotros podamos ser embajadores, enviados, ser una manifestación de los atributos de la palabra verdadera del Evangelio que hay en mí. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a los anuncios, la última porción. Le voy a pedir a la hermana pastora que venga, suba. También necesitas una happy como yo. Bendito Dios. Bendito Dios. No te preocupes. Sí, da el primer anuncio, Aliana.